Hola amigos, bienvenidos a un video más de Derecho Penal y algo más. Pues en este video vamos a ver otros tipos de errores que existen en el derecho penal que son muy importantes y no debemos de caer en la confusión si se trata de un error de tipo o no. Y vamos a ver qué importancia, relevancia o trascendencia pudiera tener para una persona, para un autor que se ubique en ese tipo de errores. Así es que quédate y empecemos. El primer tipo de error del que te quiero platicar es el error en el objeto de la acción, que también se le conoce como error en la persona. Este error se va a presentar cuando el autor del hecho quiere cometerlo y produce el resultado, pero lo produce en un objeto o en una persona diversa a la que inicialmente quería cometer su acción. Aquí imaginemos, sujeto X1 quiere privar de la vida a sujeto X2. Ya lo tiene bien identificado y por la noche sale, supuestamente él ve o él cree que está ahí sujeto X2, dispara, priva de la vida a la persona, pero resultó que no era sujeto X2, sino era sujeto X3, que simplemente se le parecía mucho a esta persona. En un ejemplo así, en este tipo de error, va a ser totalmente irrelevante ese error y de todos modos se va a quedar la responsabilidad para el autor del hecho. Una posible clasificación jurídica para un ejemplo así sería un homicidio calificado consumado instantáneamente en donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Y aquí también hubo un caso bien interesante en Alemania donde se observó esta trascendencia también del error en la persona. Y aquí se los voy a platicar rápidamente. Imaginemos una persona, un sujeto X1, que contrata a sujeto X2, a un sicario, para privar de la vida a sujeto X3. Y ya cuando sujeto X2 está preparado para cometer este hecho, le dispara a una persona creyendo que era sujeto X3, pero no, era sujeto X4. Entonces, ¿por qué fue tan relevante este caso? Porque, pues, para sujeto X2, para el sicario, recordemos, conforme a este error en la persona, pues ese tipo de error es totalmente irrelevante y se le quedaría una imputación directa a él, con una posible clasificación jurídica de homicidio calificado consumado instantáneamente en donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Pero aquí lo importante de este caso y lo relevante fue qué hacemos con sujeto X1, con la persona que contrató a sujeto X2. Igual le va a perjudicar a sujeto X1, va a haber una imputación penal a sujeto X1 por este tema o no. Los tribunales alemanes primero dijeron, no, pues sí va a trascender para sujeto X1 y a él lo vamos a tomar como un partícipe inductor. ¿Por qué? Porque fue él quien contrató a sujeto X2 y pues ya, independientemente de que sujeto X2 se equivocó, pues él lo contrató. Entonces viene siendo un partícipe inductor. Pero después llegó Carl Binding y dijo, no, permítanme, esto está mal, no debe de ser así. ¿Por qué? Porque el error que haya tenido sujeto X2, ese no trasciende a sujeto X1, a quien lo contrató. ¿Y por qué? Porque si no llegaríamos a un absurdo en que sujeto X2 pues después quiere remediar su error y priva de la vida a quien igual cree que es sujeto X3, pero no, es a otra persona. Y así se va, y a otra persona, y a otra persona de manera equivocada, creyendo que era el tal sujeto X3 a quien iba dirigida desde un inicio esa conducta. Entonces, todos estos errores que pudiera haber cometido sujeto X2 no se puede trasladar o no los puede absorber sujeto X1. Entonces aquí este error de sujeto X2 quedaría totalmente impune para sujeto X1. Si hasta aquí te está gustando y te está resultando interesante mi video, te invito a que me dejes un like, te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones. Otro tipo de error viene siendo el error sobre el curso causal y este se va a actualizar cuando el sujeto activo se equivoca o yerra respecto del curso causal del resultado que quiere producir. Y aquí un ejemplo muy sencillo, una persona, un sujeto X1 quiere privar de la vida a sujeto X2, le da de golpes o lo lesiona muy fuerte, pero después se lo llevan al hospital,
pero primero sobrevive, se lo llevan al hospital y días después en el hospital fallece la persona producto de estas lesiones. Entonces aquí también va a ser un error irrelevante, porque él quería privarle de la vida desde un inicio, pero ya días después en el hospital fue cuando el sujeto pasivo, cuando falleció. Entonces realmente este error es irrelevante. Y el último tipo de error viene siendo el error en el golpe, que también se le conoce como aberratio ictus. Y ese tipo de error se va a presentar cuando el sujeto activo se equivoca en el objeto de la acción al que va dirigida, trayendo como consecuencia que su acción recaiga en otra persona. Se parece mucho al error en la persona, pero aquí se los voy a explicar con un ejemplo para que quede bastante claro. Imaginemos una persona igual a un sicario que es contratada para privar de la vida a sujeto X2 y ya lo tiene en la mira, ahí está, le dispara a sujeto X2, pero por alguna circunstancia se desvía la bala o se mueve sujeto X2 y el impacto de la bala cae sobre sujeto X3 y sujeto X3 muere en ese momento. Entonces aquí la consecuencia va a ser que sí va a variar, sí se va a modificar la imputación penal que se le haga a sujeto X1. ¿Por qué? En una posible clasificación jurídica de este ejemplo pudiera quedar como sigue. Primero, el homicidio calificado cometido en grado de tentativa acabada, en donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Esto respecto del sujeto X2 a quien en un inicio le quería privar de la vida. Y esto relacionarlo en concurso ideal con homicidio calificado consumado instantáneamente, en donde intervino el autor directo en forma de acción culposa. Esto para sujeto X3, a quien al final del día fue quien realmente le impactó esa bala. Entonces, como vemos, este tipo de error en el golpe, el aberratio ictus, sí tiene una trascendencia muy importante, muy fuerte en la imputación al autor. Amigos, pues hasta aquí este video. Espero que haya sido bastante claro en estos tipos de errores, que algunos tendrán una trascendencia o una consecuencia distinta, algunos serán irrelevantes y de todos modos se mantendrá el dolo. Pero si tienes alguna duda, algún comentario, por favor, házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios y con muchísimo gusto te contestaré a todas tus dudas. Recuerda que si te gustó este video y quieres más contenido así de derecho penal, apóyame dejándome un like, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones. Muchas gracias y por aquí nos vemos en el siguiente video, amigos.